Bueno, les habíamos comentado más temprano sobre la presencia de los invitados que tenemos en este momento sentados aquí en la mesa. Ayer se presentó el libro Rosario Barredo y William Wildlow, un homenaje familiar a estos dos ex militantes de izquierda que fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 junto a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Para hablar de este trabajo, para hablar sobre la historia de los dos personajes que han obviamente estado inmersos en este trabajo, vamos a recibir a Carlos Pouso y a Gabriela Schroeder Barredo, hija de Rosario Barredo, a quien les damos los muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Comenzamos por el autor del libro, Carlos. Son dos historias que tal vez al lado de lo de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini se conocen un poco menos respecto del hecho trágico, de sus vidas concretamente. Bueno, ¿qué está buscando justamente este trabajo que tenemos arriba de la mesa que presentaron ayer, Carlos? Es cierto que se conocen menos, pero hay que advertir que eran cuatro muy buenos amigos y que estaban empeñados en una salida institucional a los problemas de atropello a las instituciones uruguayas por parte de la dictadura. El libro, en parte, viene a colmar un vacío que no es precisamente definido por el bajo perfil tanto de Rosario como de Willy, sino que había sido una opción familiar de mantener al margen estas historias. 40 años nos parece que es un tiempo prudencial para tener una mirada mucho más humana, mucho más afectiva, ya que este no es un libro político. Por las características particulares y el entorno y las circunstancias, naturalmente la política sobrevolará, pero es un libro escrito desde el corazón para buscar, investigar, profundizar en el ser humano, en la mujer y el hombre, que en los años jóvenes, sin iras ni vilezas, se comprometieron, intentaron ser mejores para también mejorar su entorno. ¿Qué materiales ha recopilado en el trabajo? ¿Qué datos están consignados? ¿Qué información? ¿Va acompañado por algunas fotos? ¿He visto lo que he podido ver? La idea fue de convocar a un grupo importante de personas que los habían conocido en sus distintas épocas, ya sean acá en la militancia de Montevideo, en Chile, en Buenos Aires, y llamarlos a reflexionar sobre esas particularidades que recién mencionábamos, cómo les habían llegado, cómo habían impactado tanto Rosario como Willy a ellos personalmente, sin observar los aspectos de opciones políticas, de definiciones políticas, sino cómo los habían impactado. Y bueno, ahí se fueron construyendo piedra sobre piedra muchos testimonios. Hay testimonios de personas que están en el exterior, otros que ayer nos acompañaron en la Sala Verdi. Dicho sea de paso, todo ello organizado por la Fundación Selmar Michelini y el apoyo de la Editorial Planeta y de Claudia Garín. Y efectivamente entonces cuenta con esas historias de vida, historias que están, como decíamos, inmersas en un entorno político. Nadie pidió nacer en esa época, eran opciones que se tomaban en circunstancias muy particulares. Por tanto, les agradecemos, y en la mesa que estuvimos ayer presentando hubiera sido necesario que estuvieran otros tantos de aquellos que habían participado en los testimonios. Antes de ir con Gabriela, una última pregunta, Carlos. ¿Usted conoció personalmente a Rosario y a William? ¿Tuvo trato personal con ellos? Y en ese caso, si es que lo tuvo, ¿qué recuerda de ellos? Sí, claro. En primera instancia porque militábamos juntos.
Fue compañero de militancia de tanto con Rosario como con Willy. Y en otro plano porque mi esposa, Bessie Whitelaw, es la hermana de Willy. Por tanto, tengo un gran conocimiento de ambos. Rosario nos llevábamos muy bien porque era una persona muy parecida a mí, muy introvertida, callada, pero con una gran afectividad y emoción. Willy era el plano opuesto. Dicharachero, de risa fácil, muy afectivo también. Y la verdad que formaban una pareja equilibrada en cierta forma en esos dos planos. La noticia que tuvimos aquella primavera europea, ya que la recibimos en Europa, esa noticia, el otoño del Río de la Plata nos impactó de manera terrible. El primer telegrama que está allí en el libro lo envió el abuelo de Gabriela, el doctor Juan Pablo Schroeder, quien luchó desesperadamente para que después de tantos años tanto Gabriela como Victoria y Máximo estuvieran con nosotros, ya que los habían secuestrado junto a sus padres. ¿Y cómo se vive esto de un libro que cuenta una historia como la que está asociada a tu mamá y a su fallecimiento? Bienvenida, Gabriela. Gracias. Bueno, se está empezando a vivir, ¿no? El lanzamiento fue ayer, así que capaz que después te cuento un poco más. Pero, y además que, bueno, yo viví 25 años fuera de Uruguay, recientemente retorné, entonces no estuve en el proceso de largos años de Carlos en la elaboración de este libro y todo. Entonces, en mi caso, recién quizás lo empecé a vivir hace un par de meses, charlando con Carlos un par de cosas y ayer en el lanzamiento del libro, ¿no? ¿Cómo has visto esas primeras líneas que nos decías estuviste hojeando? Obviamente conoces muy bien la historia de lo que pasó y probablemente con lujo de detalle lo que Carlos ha consignado en el libro. Estos 40 años además son bastante significativos, ¿no? El 20 de mayo se hicieron muchos homenajes, muchas celebraciones o conmemoraciones, mejor dicho, que pusieron arriba de la mesa lo que todos los años sucede, pero con mayor énfasis. ¿Ha sido removedor para vos todo esto? De alguna manera, Gabriela, ¿cómo lo has tomado? Sí, bueno, siempre es un poco removedor. Este año en particular, más allá si son los 40, los 39, los 41, ¿no? Porque estoy acá, porque retorné, porque además decidí escribir una carta que terminó generando muchas más cosas de lo que yo me esperaba. Pero ha sido removedor, pero de una manera muy linda, de alguna forma, porque yo creo que en ese sentido la Fundación Michelini, sobre todo a través de Cecilia, se ha encargado de sí, como dijiste, de celebrar. Yo creo que no es conmemorar, de celebrar, o sea, el hecho de recordarlos con música, con teatro, con siempre en palabras en torno al cariño, al amor, a un recordar de una forma sana. Entonces, ha sido removedor, pero de una manera muy, muy linda. ¿Qué te motivó el regreso 25 años después? En realidad hace 20 años que me quería ir, pero no me podía. ¿Estabas en Chile. En Chile. Sí. Tenés hijos que nacieron en Chile, ¿no? Tengo 3 hijos chilenos. Sí, que me los traje. Pero en realidad hace mucho tiempo que me quería volver, pero bueno, por temas laborales, familiares, etcétera, no se pudo dar antes. Fue ahora el momento. En realidad me fui, pero nunca me terminé de ir. O sea, mi relación con Uruguay, yo creo que no solo no terminó, sino que capaz que de la distancia se profundizó, ¿no? Hay cosas que está bueno ver desde lejos y se rescatan muchas cosas. Claro, tu carta en el marco del 20 de mayo dio mucho que hablar, ¿no? Digo, generó mucho que hablar, no, generó mucha repercusión, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, además fue lo de la entrevista que fue después y fue a raíz de la carta, ¿no? Y esto de las redes sociales, que es una cosa impresionante. Sí, O sea, se multiplica al instante. exacto. A mi hijo se le ocurrió hacer un homenaje a su madre y ponerla, y eso se disparó a Chile, a Europa, a todos lados. Pero muy lindo, porque las mismas respuestas a esa carta, han sido todas muy gratificantes. Ujú. Carlos, vuelvo al trabajo. Usted decía, no es un libro político, es un libro biográfico, un libro que trata de mostrar la vida de la pareja. Obviamente, por allí no sé si lo llegamos a decir, pero el hecho del asesinato junto a Michelini y a Gutiérrez Ruiz, como que de alguna manera opacó un poco las historias personales. El libro tiene datos que puedan ayudar eventualmente en la causa sobre detenidos desaparecidos en el Río de la Plata. No. Ese no fue el objetivo, no fue la intención. Creo que está muy avanzada esa investigación y no era naturalmente mi intención seguir profundizando en esta búsqueda de datos. Simplemente era más poner el acento en ellos, en Rosario y en Willy. Hay cartas de Rosario enviadas a Europa, enviadas acá a la familia de Montevideo, contando sobre Gabriela, contando sobre su embarazo de Victoria, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos en ese ámbito. ¿Usted estaba exiliado en el momento del asesinato? Sí. En Europa, en el exilio. Willy nos conminó prácticamente porque era un momento que se estaban poniendo muy complicadas por la acción de los grupos paramilitares, por la AAA en Argentina. Y bueno, empezamos sí a tratar de enviar a la mayor cantidad de gente posible al exterior, porque era prácticamente condenas de muerte mantenerse allí. Y Willy nos había insistido, le ofreció, en este libro planteamos un testimonio en donde Rosario le cuenta a esta persona, a mi señora, a Bessie Whitelaw, que Willy le había dicho de venirse con nosotros a Europa, con los niños. Y bueno, es el nombre de un capítulo, su frase, yo me quedo con Willy. Una opción. Su opción. Está bien. Bueno, vamos cerrando por acá lo que ha sido esta entrevista. Como decíamos, el libro Rosario Barredo, William Whitelaw, un homenaje a familiar justamente a estos dos ex militantes de izquierda. Me quedé pensando, Gabriela, si tu regreso al país también se ha vinculado por ejemplo, a lo que son las organizaciones que trabajan sobre el tema de derechos humanos o, digamos, transita por otro lugar tu vuelta. Si estás vinculada, si estás cercana o no. No estoy involucrada con nadie, ninguna institución, ningún partido político, nada. Lo que sí es que desde que decidí volverme asumí que venía a hacerme un poco cargo de la memoria de mis padres. Muy bien. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Aquí está el libro, el trabajo, que se puede conseguir en librerías, obviamente. Vamos cerrando la entrevista por aquí.